I didn't mean to do this. Something inside of me broke. I told them I need my money to get my daughter's medicine. She's sick. I just need to cash my check, that's all. No, God! Please, come on out. I just want to do what's right for my baby. Lock the door! Tell them close the blinds. We need to figure this out. I don't want you to get hurt. I got put out today. We have nowhere to live. And that man robbed me. I need it for my daughter! You want to kill me? You want to blame me for robbing this bank, and I didn't do it. You can't help me. Nobody ever helped me. This is bad, Janaya. This is not your average bank robber. This is about giving her a chance. It seems like you had a lot to get over today. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que un día común se convierta en el día en que todo se rompe? Hola a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Más allá del guión. Mi nombre es Martín Pereira y aquí estoy de nuevo con mi amigo Augusto Pizul. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, todo bien por acá, con mucho frío nomás, pero bien, contento de este nuevo capítulo y que hoy mismo se estrena el segundo. Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de una película que fue muy comentada en su momento, que es Straw, o también conocida en lugares como Arta, una película de Netflix, ¿cierto? Así Es es. una película aparte de un director un poco famoso llamado Tyler Perry, que es protagonizada por Taraji Henson, ¿no? Bueno, es una historia que desde que se estrenó en su momento generó muchas reacciones, ¿cierto? Fue muy comentada precisamente, bueno, porque toca algo bastante, siento que toca una zona bastante incómoda, que es, bueno, la vida de una mujer que está siendo empujada, ¿no? Poco a poco como hacia el límite, al momento en que se rompe ese límite psíquico, ese límite social también, ¿no? ¿Te gustó a ti esa película cuando la viste, Augusto? Sí, la verdad que me encantó, me emocionó, también me conmovió, me hizo sacar lágrimas, ¿no? Porque conecta con algo muy real, algo que pensamos que ocurre constantemente, ¿no? Y también en lo personal, en el ser hijo de una madre soltera, ¿no? En cómo el desafío que eso representa, ¿no? Entonces me tocó muy hondo la película. ¿A ti? Sí, igual desde lo personal también como hijo de madre soltera, algo también vi, en mi propia vida vi esa dificultad quizás en la cual ella se ve enfrentada durante la película, ¿no? La película Sí. igual lo refleja de una manera bastante, podríamos decir, profunda, histriónica también, pero no alejada de la realidad, podría decir, ¿no? A mí me produce, cuando había Straw harto, mucho agotamiento, Sí. ¿no? Me llegó a agotar de alguna otra forma la película y creo que eso es importante, porque la película siento que no solo quiere que entendemos intelectualmente lo que me cuesta un poco pronunciar el nombre de la protagonista, Janaya, no recuerdo muy bien cuál era el nombre, que no solamente entendemos que intelectualmente está cansada, ¿no? Yo siento que la película quiere que sintamos un poco el cansancio que ella va Sí. sintiendo en la película, porque claro, todo lo que le ocurre en el mismo día. El alquiler, el trabajo, la hija que está enferma, esta humillación también económica que va sucediendo durante la película, también la violencia institucional que podemos ver en ella, otros factores también como el jefe abusivo, ¿no? La policía, el banco, todo, la sospecha, todo lo que ocurre y va ocurriendo Mm. durante la película. Entonces siento que me llegó a cansar, me llegó a conmover mucho porque claro, va acumulando situación tras situación, situación tras situación, hasta que uno siente que como que no hay aire un poco, ¿no? ¿Te Sí. pasó algo a ti más o menos parecido?
Sí, totalmente, digamos, como muy incómoda la película, muy te conecta mucho, digamos, como qué fuerte esto que está pasando a esta persona, ¿no? Digamos, y querer también, no sé, tenderle esa mano de ayuda, pienso un poco, Ujú. verse en esa situación, ¿no? Eh, y también en esta pregunta que me parece interesante, que es claro, lo que tú habrías, ¿no? Digamos, ¿qué tiene que pasar para que un día se convierta, o la vida se convierta, ¿no? En Ujú. algo tan trágico, por situaciones mismas del cotidiano. Eh, y a la vez, esta pregunta, digamos, en relación a la maldad un poco, ¿no? Digamos, como si la maldad Claro. está dentro o viene de afuera, viene de la falta, como preguntas por ese lado que me Ese es aparecían. tremendo tema, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, qué interesante, Augusto, porque, claro, em, la película muestra, yo siento, una forma donde el sufrimiento, al menos de la protagonista, donde el problema no es solamente un acontecimiento traumático que le ocurre, sino más bien la acumulación de muchos acontecimientos que no solamente le pasaron en el día, sino que viene quizás arrastrando Mm, desde mucho tiempo. Es como la gota que rebasa el vaso, ¿no? Bueno, dicho esto, el título Straw alude justamente a la expresión de last straw, que significa ujú, la última paja o la última gota, ¿no? ujú. Aquello que aparentemente pequeño, eso aparentemente pequeño que termina como rompiendo una estructura eh, que al parecer ya estaba en el borde, ¿no? Y eso a veces pasa mucho en la vida psíquica. A veces una persona no se derrumba por lo último que ocurrió, sino se Mm. derrumba porque eso último que cayó encima, ¿no? De años de cansancio, de precariedad, ¿no? De soledad, de vergüenza, de falta de sostén también, ¿no? Sí, sí, como si el síntoma, claro, ahí, digamos, contacta con el límite máximo de donde podías, digamos, ser sostenido por uno mismo, Ah, ¿no? Eh, y sale, digamos, al mundo, podríamos decir, sale al ataque, en cierta forma. A mí también me parecía interesante el hecho de cómo se muestra en la película lo femenino y masculino, se centra, digamos, mucho, ¿no? Lejos del hombre y la mujer, sino lo femenino y masculino en estas partes, por ejemplo, de lo masculino en el sentido más bruto de lo masculino, ¿no? Que en la película, claro, se muestran los hombres, ¿no? Damos como mucho el comportamiento de los hombres hacia justamente la protagonista, el maltrato, la mala forma, eh, y cómo lo femenino, por otro lado, ¿no? Digamos, en este caso, claro, en la película se muestra en las mujeres, eh, veo, digamos, esa búsqueda, digamos, que no sé si se hizo a propósito, pero al menos yo la conecto así, ¿no? Eh, en cómo eso femenino, digamos, había necesidad de eso, de lo sensible, de lo sutil, ¿no? Digamos, en el mundo de la protagonista, ¿no? En reiteradas ocasiones ocurre la, la brutalidad de lo masculino, por ejemplo, este policía que en un momento la trata súper muy mal, el representado por eso. jefe, eh, después, en otro caso, lo femenino aparece, digamos, como más consolando, ¿no? Ayudando, digamos, acompañando, podríamos decir, como viendo también, ¿no? Y es interesante cómo eso se puede llevar, digamos, a la clínica, a la terapia, ¿no? En el rol muchas veces del crecimiento o de los espacios. Por ejemplo, pienso en el espacio potencial de Winnicott en eso, ¿no? Claro. La función del sostén, en cierta forma. Ujú. Sí, no, buenísima introducción con respecto a lo que iremos desarrollando durante este episodio, Augusto. Y antes quizás de entrar en el diván con esta película, hablemos un poco sobre su sinopsis. Ujú. Bueno, Straw, que es esta película, o Harta en países hispanohablantes, estrenada en Netflix, sigue a Jenaya, una madre soltera que intenta cuidar a su hija Aria, ¿cierto? Eh, Mientras va enfrentando durante el día una cadena de acontecimientos cada vez más violentos. Problemas económicos, amenaza de desalojo también, tiene conflictos laborales, hay una humillación social, hay un maltrato policial, hay una situación extrema también en un banco. Entonces Netflix presenta la película como la historia de una madre trabajadora empujada al límite por un día devastador que la conduce a un acto
al final un poco desesperada, ¿no? La película fue estrenada en Netflix el 6 de junio del 2025 y bueno, está escrita, está producida y dirigida por Tyler Perry, que es un director también famoso de otras películas, ¿no? Ujú. Está protagonizada por, ya te comentamos, por Taraji Henson y otros actores. La sinopsis más profunda, a mi parecer, sería también otra, ¿no? Straw o Arta es la historia de una mujer que no se vuelve loca de la nada, sino que empieza a romperse cuando todo lo que debía sostenerla, por ejemplo, la familia, el trabajo, la comunidad, la ley, las instituciones, mejor dicho, falla al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta de la película es, claro, ¿cuánto dolor puede cargar una persona antes de que el mundo deje de parecerle habitable, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y pienso, digamos, en cómo se relata la película, ¿no? En que el mundo funciona, ¿no? El mundo ajeno, digamos, a lo que está pasando esta protagonista sigue funcionando como si fuera Sí. alguien un poco alienado que no se conoce, ¿no? Su historia, Mm, justamente, ¿no? Y que pienso que es lo ujú. que tantas personas, ¿no? Vivimos en realidad, que todos tenemos nuestra historia, nuestro mundo personal, pasando día a día. Y claro, y eso queda un poco enajenado, digamos, de lo que pasa a gran escala, en cierta forma, Claro, eh, claro. y que es un poco lo que presenta la película, ¿no? Digamos, ella viviendo y que uno se mete tanto en su mundo, ¿no? Y siente, digamos, lo desafiante que es, lo desgarrador que es, lo hiriente de lo que está pasando. Pero el mundo ajeno a eso sigue funcionando, no aparece este ser visto, podríamos decir, ¿no? Como muy, me hacía acordar, digamos, como un poco la época, digamos, de la pandemia, ¿no? Digamos, como que en ese aislamiento parece, digamos, como que hay un Mm, aislamiento en cierta forma, ¿no? Y parece que todos mirándose a sí mismos, pero esa falta de ver al otro, por así decirlo, ¿no? Digamos, en a claro. veces un gesto, en a veces una sonrisa, digamos, como cada uno muy alienado en su propio mundo y en sus problemas, ¿no? Que es algo de lo que Sí. presenta mucho la película. Sí, se me venía una frase, eso de nadie se salva solo, ¿no? A veces no sabemos cómo a veces con nuestras propias acciones, así sean muy pequeñas, con un hola, un cómo estás, con una sonrisa, a veces puede estar salvándole la vida a una persona que está teniendo un día desastroso. Y yo siento que eso que dices hay que también tener bastante cuidado porque no se trata de, y no estamos tampoco justificando la violencia de la protagonista, ¿no? Pero sí comprender la cadena de abandonos que la precede. Porque Ujú. bueno, la película siento que insiste en esto que es bastante fuerte, ¿no? Porque Janaya no es vista hasta que se convierte en amenaza, Mm, prácticamente, ¿no? Antes de eso, al menos como lo muestra la película, nadie la mira realmente, no la mira el jefe, no la mira el sistema escolar tampoco, no la mira el banco, no la policía mucho menos, la sociedad en general, y eso puede verse como algo bastante fuerte, como brutal, ¿no? Porque muchas veces las personas más rotas no son escuchadas cuando piden ayuda, ¿no? Son escuchadas a veces cuando recién están explotando, ¿cierto? Y bueno, aquí yo siento que parece una pregunta clínica y también social que es bastante dura porque ¿por qué a veces el sufrimiento, no? Necesita volverse escándalo a veces para ser reconocido? mm. Que eso es lo que siento que a veces plantea bastante la película. Es vista cuando ya explota ella, ¿no? No tiene otra forma de hacerlo. ¿Te pasa algo un poco parecido con esto? ¿Qué lectura le das a esto, Augusto? Mm, sí, pensamos que es como algo bien constante, ¿no? Digamos, que se ha visto a través de los años, que se ve muchas veces en personas, por ejemplo, que llegan a tener, digamos, cercanía o que cometen, por ejemplo, vídeos, ¿no? También. O lo Mm, mismo, digamos, en lugares como Estados Unidos, tantas em, disparos en escuela, ¿no? Digamos, por ejemplo, hay algo, digamos, constante a nivel social que ocurre hace años, por así decirlo, eh, y en lo mismo, trastornos mentales, sea, por ejemplo, depresiones grandes, ¿no? Arranques de ira fuertes, ¿no? Digamos que parece, digamos, que hasta que alguien no hace demasiado ruido, ¿no? No se presta atención. Y algo interesante porque en la película aparece en un momento cuando la protagonista se encuentra ya en el banco, ¿no? Damos que también mucha gente, porque se hace una transmisión en vivo desde un celular, entonces mucha gente empieza, damos, a conocer la historia de esta mujer, entonces hay un claro, apoyo también en ese momento, ¿no? Damos lo mismo, en el escándalo, damos, cuando explotó, estuvo esta última gota, es cuando se la ve, en cierta forma, ¿no?
Pero hay algo interesante que hay uno de los carteles, como en protesta, ¿no? Digamos, queriendo, digamos, ayudar a la mujer, digamos, que está, la protagonista que está llevando a cabo esta escena del robo en el banco, entre comillas, en cierta forma, ¿no? Porque no era lo que estaba haciendo. Dice, tu silencio ensordece, ¿no? Un cartel que dice, tu silencio ensordece. Y bueno, ahí digamos también potente esa frase que aparece en ese cartel, ¿no? Claro, Eh, como síntoma y social, ¿no? ujú, sí, sí, síntoma social totalmente. Y eso me parece interesante, ¿no? Pensarlo así, digamos, de cuántas veces, claro, se estira, digamos, la cuestión hasta que es escuchada, de cierta manera, ¿no? Claro, Eh, sí. es triste, digamos, y fuerte de pensar, de verlo, en cierta forma, porque también ahí, digamos, es como si habría pareciese, mira, lo voy a plantear así, digamos, como un goce en eso a nivel, digamos, como social. Un goce, digamos, en que recae, Efectivamente. digamos, cuando ya es demasiado tarde, parece ser, y en eso, vamos, claro, recaen culpas, ay, cómo no lo escuché, cómo no estuve más antes, y demás, pero hay un goce, digamos, en que eso se sigue repitiendo y no hay un cambio muchas veces en eso, en cada uno de nosotros, ¿no? Como sociedad, en decir, hagamos algo diferente de ahora en Mm, adelante, por ejemplo, cuando alguien me pida una mano, por ejemplo, ¿no? claro, claro. No, tremendo porque como lo estamos llamando también al quizás a lo más macro, ¿no? Y cómo desde lo macro un poco se puede ver desde lo más micro, ¿no? Esta situación que le pasa a la protagonista y cómo esto también se desarrolla a través de este síntoma social, esto como lo relacionas podríamos decir, el goce de la sociedad frente a este, y que después viene la culpa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo escuchamos? Que es una situación muy recurrente, al Mm, menos en nuestra sociedad, ¿no? Que siempre al parecer llegamos a ese punto, ¿no? Cuando algo pasa. Eh, y metiendo quizás ya la película en el diván, Augusto, podríamos pensar que Straw no solo es de un trauma puntual, sino más bien de algún concepto bien conocido, al menos para nosotros, que es el trauma acumulativo, mm, ¿no? Eh, el microtrauma, esta ¿no? protagon- claro, eh, Jenaya no parece estar destruida por un solo hecho, ¿no? Si uno ve la película, podríamos observar desde afuera de que ella está más o menos erosionada. Y esa palabra importa porque, claro, la pregunta, o mejor dicho, la película muestra cómo la subjetividad de esta persona se va desgastando un poco. Cuando una persona vive demasiado tiempo en este modo supervivencia, que ella lo refleja, aparte con una actuación espectacular de ella, ¿no? Entonces, cuando cada día se convierte en resolver lo urgente, que en sobrevivir de alguna u otra manera, cuando no hay un espacio psíquico para descansar un poquito, cuando no hay nadie un poco tampoco que sostenga, cuando este cuerpo está por lo general siempre en alerta, eh, cuando la maternidad, ¿no? También vista por ella, no solamente se vive con amor, sino se está viviendo con un terror al parecer permanente de no poder proteger, de no poder darle seguridad a su hija. En ese sentido, esta protagonista no pierde el control, simplemente, más bien el control que había sostenido quizás durante todos estos años se rompe, ¿no? Y Mm. eso es bastante distinto, ¿no? Y que obviamente se ve a través de este trauma acumulativo que al parecer no solamente viene desde el contexto actual, sino desde muchos años anteriores, ¿no? Sí, totalmente, totalmente y claro, y pensamos en cómo se muestra la protagonista, en cierta forma, vamos como la va fragmentando, como decía, se va erosionando algo, ¿no? Eh, Porque hay un poco de esta disociación funcional que se convierte después, digamos, en algo, digamos, que requiere para vivir y para funcionar justamente. Claro, Eh, claro. y en eso, claro, pero no hay un espacio justamente, ¿no? Potencial, digamos, donde se metabolice algo de eso y, digamos, se estira tanto y, digamos, es la vida en sí, ¿no? Que uno tiene, Mm, digamos, que pienso perder partes de sí, como partes de su alma, parte, digamos, de su sensibilidad, como claro. tiene que enfriarse, tiene que mecanizarse, ¿no? Tiene que Mm, alienarse como para poder agarrar y soportar de cierta forma y dejar la emoción a un lado, ¿no? Digamos, dejando de lado esa emoción para que la cosa justamente no rebalse, ¿no? Pero
en algún punto, como todos sabemos, digamos, siempre va a aparecer, ¿no? Siempre va a rebalsar. Claro, claro. Mencionabas hace un rato a Winnicott. Me interesa mucho Winnicott acá porque siento que también nos da bastante información. Si podría volver a traer la idea de nuevo, Augusto. Bueno, sí, del espacio potencial, ¿no? De este espacio de sostén, un espacio potencial, dice Winnicott, que nos dé esa capacidad de ir creando el mundo, ¿no? De sentirnos seguros en Ujú, ese mundo, de poder ir creciendo en compañía de otros que me vean, que me alojen, que haya también esta función Riverí, ¿no? Damos esta función Riverí que se habla, claro, que esa capacidad, damos, de yo tener un gesto, ¿no? Damos, como por ejemplo pienso en el niño, levantando un juguete como juguete, y es como, sí, hijo, juguete, ¿no? Que se va reconociendo y se va, claro, ahí dice Winnicott, no, que esta pregunta no se hace, no damos de si el niño crea el mundo, o si ya está ahí, podríamos decir, o si ese juguete claro. se creó, lo creó el niño, o si el juguete ya estaba. Esa pregunta no se hace, lo interesante es la función que se gesta ahí, ¿no? Esa función de acompañar al otro en la creación, de acompañar al otro en sus emociones, en su sentir. Entonces, ese espacio potencial que acá carece mucho, en cierta forma, ¿no? Parece Sí. que no hay nada, digamos, de ser visto, de ser comprendido. Pero por otro lado, eso, digamos, no aparece, digamos, visto hacia con la protagonista, pero sí la protagonista hacia con el entorno, por ejemplo, ¿no? Porque la protagonista, en cómo cuida a su hija, podríamos decir, en cómo la acompaña, en cómo cuando una persona que está en situación de calle le pide si tiene un poco de dinero, ella se lo da, siendo que ella no tiene dinero, ¿no? Tiene muy poco y es poquito que le da. Entonces, de ella hacia el entorno aparece, pero parece que ella no lo tiene del entorno, ¿no? Ujú. ¿No? Y eso desestructura y es catastrófico, ¿no? De alguna u otra manera. Esto, claro, este yo no se desarrolla en el vacío, ¿no? Si seguimos en esta idea winnicottiana. Necesitamos un ambiente, como decía Winnicott, eh, suficientemente bueno, ¿no? Que me ayude a metabolizar la experiencia. Un entorno que sostenga, que nos permita existir, ¿no? Que nos permita también a veces fallar sin Mm. la posibilidad de colapsar, ¿cierto? Que permita depender, también sin ser humillado, que mucho pasa también en la película con la protagonista. Y bueno, aquí en Straw, en Arta, pasa, bueno, todo lo contrario, ¿no? Ella vive en un ambiente que quizás no la sostiene, el trabajo no sostiene, estas instituciones no sostienen, la comunidad apenas quizás está sosteniendo, la ley tampoco sostiene. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando una persona, cuando todo el ambiente se vuelve intrusivo, persecutorio o indiferente? ¿Qué le Mm. pasa a la persona? ¿No? Y bueno, pasa que el sujeto tiene que convertirse en su propio sostén absoluto, que es lo que ella y tú trayendo la idea que acabas de mencionar, ¿no? Se vuelve ella en su propio sostén absoluto. Y hacer eso en algún momento te va a enfermar, ¿no? Porque nadie puede ser madre, trabajadora, Mm. cuidadora, defensora legal, sostén económico, contención emocional de sí misma, del entorno, de los demás, sin en algún momento quebrarse. No es sostenible en el tiempo tampoco esto. Sí, sí, sí. No, y pienso en cómo, claro, se termina a nivel social, ¿no? Se termina, digamos, generando algo de lo que se lamenta, digamos, a lo que llega esto, ¿no? Digamos, ella asaltando un banco con un arma, por ejemplo, con gente asustada, con todos los policías, con todas las noticias viendo este evento, pero termina siendo un poco la creación misma de ese entorno, ¿no? De esa sociedad, Claro, podríamos decir. claro. Eh, Algo que se lamenta, pero que cuando, podríamos decir, fue creciendo, en su momento no se le prestó atención. Es como si uno Sí. lamentaría algo, digamos, de lo que no prestó atención en el momento que pudo prestar atención, ¿no? De cierta forma. Y bueno. Pienso, digamos, que también un poco la película es no sé si una crítica sería, pero sí, digamos, algo, revela, digamos, algo sumamente humano, común, ¿no? Nada de fantasía, nada, digamos, fuera de que sea una locura, sino algo ficticio, Ujú. ¿no? Sino que algo bien real que ocurre, podríamos decir. Eh, y bueno, y es bien interesante, digamos, este punto también que es
vuelvo a esa pregunta, ¿no? Digamos, que es como si el mal surge de uno, o si es dado por el ambiente muchas veces, o por la falta, ¿no? Digamos, yo creo que hay mucho de eso, de que al haber falta, digamos, al no, digamos, haber un sostén, uno tiene que tratar de ver cómo lo hace, podríamos decir, como que no hay una Claro, ley, en cierta forma, que me haga un tope, ¿no? Digamos, que me diga, así sí, así no, por ejemplo, y es como si se va desfigurando un poco y se va volviendo, que pienso que es algo de lo que parece como una cierta perversión, ¿no? Eh, Porque claro, se dibuja todo en cierta forma, se dibuja, digamos, como los límites internos también, ¿no? Ese mapa interno se fragmenta, digamos, y uno hace lo que puede con lo que tiene. Eh, claro. entonces, ese punto también me parece interesante, ¿no? Sí, De que una buena persona, podríamos decir, una persona inocente, como genuina, un alma bella, por así decirlo, ¿no? Puede ser muy corrompido por, por esas faltantes, por esas variantes del sí, ambiente, ¿no? sí. Es una pregunta bastante polémica, ¿no? Mm, ¿El malo nace o se hace? mm, ¿No? Es bien, claro, uno lo puede ver ahí, esta persona que es buena, eh, de alguna u otra forma, estas experiencias emocionales crudas que no están siendo contenidas, no están siendo pensadas, no están siendo formadas, y cuando, bueno, una emoción no encuentra quizás un continente donde poder eh, pensar, transformar, contener esto, esto no se simboliza esta experiencia cruda, esta emoción cruda, sino por lo general se va a actuar, mm, ¿no? Se actúa. Y esto es justamente lo que vemos en ella. El dolor no encuentra una mente que la reciba. Al menos en la película eso sucede, ¿no? Eh, Durante el transcurso de la película no encuentra un otro, solamente quizás al final, ¿no? Con esta chica en el banco que sí la contiene, la sostiene, hace esta parte, podríamos decir, de terapeuta, podríamos decir, ¿no? Que le diga, ¿no? Al menos en el transcurso de la película, esto que estás viviendo, esto que te está sucediendo, tiene sentido. O, oye, estás sobrepasada, no estás sola, ¿no? Vamos a pensar esto. Eh, es justamente ese lugar continente. Y en lugar de continente, Janaya lo que encuentra efectivamente durante la película es el rechazo. En lugar de esta mm, escucha, se encuentra con una burocracia también que es tremenda, con la sospecha también hacia ella misma. Entonces, lo que no puede ser pensado termina ocurriendo en el acto, ¿no? Y justamente la película nos muestra ese tránsito de una mujer que desde la palabra va hacia el acto, justamente explotando a través de este nivel de violencia que tiene. Eh, y ese tránsito yo creo que clínicamente es bastante importante, ¿no? Porque cuando una persona deja de poder hablar de su dolor, el dolor a veces empieza a organizar la conducta. Y esto es lo que a veces mm. ocurre, ¿no? En la sociedad. A veces vemos el acto de violencia, ocurrió esto, una persona hizo esto, explotó, y, y claro, muchas veces ese dolor no simbolizado, ¿no? No, bueno, aquí tendríamos que diferenciar igual de ciertas quizás patologías más serias, ¿no? Como la psicopatología, Ujú. ¿no? Una persona sociópata, etcétera, ¿no? En este caso no nos está mostrando en la película esto, sino una persona que este dolor, esta emoción no ha podido ser transformada, no ha podido ser pensada, y de alguna otra forma este elemento lo va a actuar, ¿no? Sí, ese punto qué bueno que decís eso, Martín, porque es un punto clave, vamos a destacar de que uno no puede recaer tontamente, por así decirlo, claro, patologísimo esta persona, ¿no? Digamos que podría ser lo que se haría en un caso, digamos, de toparse con estas escenas, por ejemplo, que esta Ujú. mujer se la meta presa y más, y como patologizarla rápidamente. En definitiva, a mi entender, lo que muestra la película es que podríamos ser cualquiera de nosotros, esa mujer, esa protagonista, ¿no? Sí. Eh, Mm, y también, volviendo digamos, a esto que hablábamos, ¿no? Claro, de cómo la sociedad lleva eso, pienso, ¿no? Lejos de poner buenos y malos, en cómo, claro, el jefe, por ejemplo, el policía, ¿no? El entorno, digamos, que la rodea el banco y demás, que un poco, digamos, sus malas formas también son heredadas, ¿no? Digamos, como sí, este jefe, digamos, que uno dice, claro, es él el malo, digamos, por gritarle y demás, que lejos de estar bien, digamos, su forma o no, o capaz que no ayudó, digamos, en lo que deriva después la película, o lo mismo el policía, pero claro, uno se pone a pensar, digamos,
de qué hay para atrás, nuevamente, ¿no? Así mismo como le ocurre a la protagonista, que algo hace que explote, estas mismas personas, como el jefe de la protagonista, el policía, hay algo de eso también que se arrastra, ¿no? Digamos, y que, no sé, Sí. en cómo el policía la trata, por ejemplo, cómo le grita cuando tienen este percance, digamos, en la calle con el auto, ¿no? Digamos, de que chocan un poco. Eh, claro, ¿qué estaba pasando ese policía, por ejemplo? ¿No? Digamos, también en su día, que no se muestra, pero también hay algo, digamos, de estos desencadenantes, de cómo, claro, podemos andar explotando y eso repercute en la vida de otro, podríamos decir. Y aquí, digamos, aparece esto que vos decías, ¿no? De, de esa sensibilidad, digamos, de a veces poder detenernos, de frenarnos muchas veces o tener esos espacios para darnos un tiempo de metabolizar, de frenar, de pensar, que si no es como un poco lo que se suele decir, ¿no? Digamos, el mal termina, digamos, como eh, transmitiéndose. Es como si fuera una mancha, digamos, que me cayó a mí, te hablo de cierta forma, te la pego a vos, y eso es como algo que Sí, se tira, ¿no? Digamos, como es algo pegajoso, contagioso, podríamos decir, sí, y que se va oscureciendo el ambiente a veces con una sonrisa y un poco de luz y se espabulle, podríamos decir, esa mm, mancha, ¿no? claro, claro. No sé si te pasa, pero me llegaba a desesperar un poco en la película el hecho, y que me recuerda mucho también a Ferenczi, esta experiencia de no ser creído, ¿no? Ferenczi habla mucho de esto, la experiencia de no ser creído. Y yo creo que una de las heridas más graves a veces del trauma no es solamente que ocurre el trauma, sino lo que ocurre después, cuando la persona intenta explicar, intenta pedir ayuda, intenta ser reconocida y el entorno empieza a responder con incredulidad, con acusación, con diferente, no te creo, ¿no? Esta experiencia de no Mm, ser creído, y a veces me desesperaba un poco esto en la película, porque ella intenta explicar, ¿no? Muchas veces lo que le ocurre, intenta pedir, reclamar un poco lo que le estaba sucediendo, pero cada vez que hablaba, toda su palabra era puesta en duda, ¿no? Era como, no sé si te creo mucho, ¿no? Y ujú, eso genera obviamente una segunda herida, porque no solamente que le pasa algo, sino que lo que te estoy diciendo tampoco está siendo creído. No solamente estoy sufriendo, tengo que demostrar además que mi sufrimiento es real, ¿no? Eso es profundamente doloroso. Y yo siento que ahí la película se vuelve también bastante actual, porque bueno, muchísimas personas, especialmente a veces mujeres pobres, madres solteras, ¿cierto? Personas precarizadas, ¿no? Viven con esa carga, no solamente con el hecho de padecer, sino tener que convencer a veces al mundo de que el padecimiento merece, o su padecimiento merece ser tomado en serio. A veces me desesperaba, pero ¿por qué no le creen, no? A esta mujer. No sé si te pasaba lo mismo. sí, era totalmente desesperante. Y cómo no va a psicotizar eso, ¿no? Digamos que en definitiva, digamos, pasa algo de eso, ¿no? Digamos que al parecerse que a nivel social al loco se le cree menos, pero ese loco, digamos, es una persona totalmente poco escuchada, en definitiva, no es un loco Mm, como tal, por así decirlo, ¿no? Digamos, claro. y es psicótico, es psicotizante eso, digamos, y claro, y al punto de cómo lo lleva a ella a contarlo, súper desregulada, fuera de sí, ¿no? Pero eh, siendo, digamos, súper real que llegue a ese punto, por así decirlo, ¿no? Digamos, cómo no va a Mm, llegar a ese punto si nadie la escucha, nadie la aloja. Y como si, como decís vos, ¿no? Digamos, si uno debería demostrar, digamos, que el sufrimiento es real, al punto tal, digamos, de lo que lleva la protagonista. Eh, siendo, digamos, que ya de antes venía sucediendo, ¿no? Digamos, como tengo que cortarme más o menos, gritar, digamos, tengo que hacer un escándalo, digamos, para que esto sea real y me crean realmente, ¿no? Eh, entonces, y sí, es la verdad desesperante esas mm, escenas, ¿no? Eh, también algo de lo que muestra la película, ¿no? Es este aspecto del duelo, ¿no? Yo siento que hay algo, digamos, ahí en relación al duelo, a una negación del duelo, eh, que se muestra, ¿no? Digamos, en la película. mm. Como escena, un poco, ¿qué escena sientes que te que te marcó o haya sido importante al menos para el desarrollo de la película? Augusto, ¿se te viene alguna escena Mm. particular? Mira, sí, la escena, digamos, cuando la protagonista
habla por teléfono con la madre, ¿no? Que se Ujú. cae ahí algo, digamos, aparece todo un desenlace interesante de lo que venía ocurriendo, que esto ocurre a lo último en la película, eh, donde la película muestra, digamos, a una madre que está tratando de tener dos trabajos, llevar a su hija al Ujú. colegio, la hija está enferma, tiene que comprarle sus medicamentos, pagar la cuota del arriendo, ¿no? Eh, y claro, y esto se desenlaza en la película, se muestra a la niña, se muestra a ella llevando a la escuela, queriendo ir a buscar plata para que ella tenga para almorzar, y los amigos no se burlen de que no tiene plata, ¿no? Y a lo último en la película se muestra que, claro, la madre le dice, pero si tu hija falleció anoche, ¿no? Todo lo que se muestra ese día en la película Mm. era más bien parte de lo que ella vivía en días anteriores, pero no en ese día puntual, digamos, era más imaginario, ¿no? En un momento se la ve saludando a su hija, eh, que está entrando al colegio y la profesora no entiende, como que se la ve medio así confundida, digamos, y saluda a ella. Pero claro, ella no, ya no estaba la niña, ¿no? Ya había fallecido. Y eso también Sí. habla un poco de lo que desata todas estas consecuencias, ¿no? Este día, digamos, tan ajetreado, tan estresante. Eh, y ahí se cae algo, digamos, claro, también de esto, ¿no? De que había una negación un poco porque lo mismo, no había sido alojado ese duelo, estaba sola ella, ¿no? Digamos, no había, que me parece interesante esto del espacio, de una red de contención, no tenía nadie, en definitiva, estaba ella, su hija, y era lo único que tenía en el mundo. eh, y bueno, esa escena es potente, no sé qué te pasó a ti con esa Tremendo. escena. Para mí es la escena, es la gran revelación que a mi entender resignifica todo lo que vimos anteriormente de la película, ¿no? Bueno, como tú bien dices, Arya murió la noche anterior, si mal no recuerdo, murió por una convulsión, igual, y claro, lo que vive Jenaya durante el día está atravesado justamente por esta realidad psíquica que está disociada de la realidad, ¿no? De lo que había ocurrido efectivamente eh, tras la muerte de su hija. Entonces, bueno, la película muestra un poco que la llamada, un poco de la escuela y también la presencia de Aria durante ese día no corresponden, como tú bien dices, a la realidad externa, sino justamente una forma en cómo la protagonista intenta seguir sosteniendo esto que para ella era totalmente insoportable, ¿no? Y este giro de la película, que para mí es tremendamente revelador porque resignifica toda la película, bueno, hay que verlo clínicamente con mucho cuidado porque ahí podemos ver que efectivamente la protagonista todavía no puede vivir en un mundo donde Arya murió, Mm, ¿no? No puede vivir en un mundo donde Arya murió. Entonces su mente empieza a construir una continuidad, ¿no? Una continuidad de hechos. Empieza a construir una defensa, una forma quizás extrema de negar esto que le parece imposible a veces de aceptar. Eh, y claro, aquí podemos hablar quizás de esta disociación, de esta gran disociación, que como tú bien dijiste minutos atrás, es algo estructural, parece, de su estructura psíquica, ¿no? Eh, para poder soportar lo que durante todos los días tiene que soportar para poder sobrevivir, ¿no? A través de este trauma acumulativo. Eh, y claro, esta gran disociación podríamos verla no como un espectáculo, sino como este intento desesperado del psiquismo por sobrevivir a una verdad que todavía no puede integrar y que, claro, parte de su estructura, de su supervivencia, estaba asociada también a su hija. Al no estar a su hija, eh, claro, se cae su mundo interno. Por eso tiene que seguir sobreviviendo quizás eh, psíquicamente ella para que pueda aún sostenerse. Eso es lo que me pasó, al menos con esa, con esa escena, ¿no? sí, sí, era lo que le daba sentido a su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando, digamos, lo único que le da sentido a la vida de uno se cae, ¿no? Claro, Digamos, cómo uno va a claro, poder claro. seguir trabajando, seguir cumpliendo, digamos, con las demandas que, que demanda el ambiente, justamente. Ujú. Entonces, como la última pizca de sentido, ¿no? Que ahí también está esto de la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Es como Claro. se me cae lo único que me sostenía, el único Ujú. entorno, digamos, que
por lo que yo luchaba en cierta forma, digamos. Y ahí también aparece algo de lo que eh, habla este terapeuta, al que se me acaba de ir el nombre, eh, Víctor Frank, ¿no? De que Ya, la importancia del sentido, este eso. terapeuta, digamos, del existencialismo, ¿no? De la logoterapia, eh, que, que habla, digamos, de la importancia del sentido para poder sostener la vida, en definitiva, ¿no? Ujú, Digamos, sin sentido, digamos, realmente hay como una muerte simbólica, psíquica, pero también muy real, ¿no? ujú, De, hay algo que se apaga, hay una llama que se pierde, ¿no? Y acá también ujú. aparece algo de lo que muchas veces nosotros hablamos, ¿no? En grupo, aquí, damos como equipo y demás, de este fuego que enciende otro fuego, ¿no? La necesidad, digamos, Claro, de tener a otros, de tener una red de apoyo, de, de que ese sentido, digamos, sea acompañado y compartido con otros, en definitiva, ¿no? Y me lo dé ese sentido, en cierta forma, el, un espacio sano con otros, ¿no? Digamos, porque pienso sí, que también algo que esta película, lejos, digamos, de solo mostrar, digamos, la carencia económica y demás, a lo que más apunta es a esto que estamos hablando, que es a la importancia del entorno, ¿no? Digamos, porque uno puede, tal vez, digamos, carecer económicamente de ciertas cosas y demás, pero si hay un entorno que me acompaña en eso, se hace mucho más sostenible, ¿no? Y, bueno, nuevamente, ¿no? No se pasa solo todo ese evento. Seguramente va a haber un otro que me tienda la mano, un otro que me acompañe. Ese sentido, digamos, que es colectivo en cierta forma, ¿no? sí, Digamos, no es sí. tan solo personal, sino que es algo que se co-construye, pienso, ¿no? Como el espacio potencial nuevamente, eh, no es un sentido último para la vida de uno, no es un sentido individual, egocéntrico o algo así, sino que es un sentido, digamos, co-construido. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, querido Augusto. Y un poco para ir quizás cerrando el capítulo, no sé si para ti tiene igual el mismo significado el símbolo central de la película, que a mi parecer siento que está en el título, en esto de Straw, ¿no? Como siento que por ahí podría estar como este símbolo de la película, ¿no? La última paja, ¿no? O la última gota, ¿no? Eh, lo último que hace que algo se pueda quebrar. Eh, pero claro, lo interesante es que la última paja nunca es realmente la causa. Mm, Nunca es realmente la causa, siempre es el detonante. La causa efectivamente es todo lo anterior, ¿no? Y esto yo siento que clínicamente también es importante porque, bueno, a veces vemos a alguien explotar y decimos reaccionó demasiado, ¿no? Pero no vemos los años a veces de contención fallida que tuvo. No vemos el cansancio acumulado, no vemos la vergüenza, no vemos el miedo, no vemos el insomnio tampoco que la persona quizás tuvo que pasar, o las cuentas impagas, ¿no? El duelo, muchas veces no elaborado, la humillación que tuvo que pasar. Entonces, la película, yo siento que ahí como símbolo nos invita a mirar no solo el estallido, sino la historia que hizo posible quizás el estallido. Y esto clínicamente es poderoso. No sé si te mm. parezca igual. Sí, totalmente. Súper importante, digamos, el poder compartir cada uno la historia de sí, ¿no? Y como decía, este símbolo, digamos, que es la última paja, la última gota, eh, cómo, digamos, se representa por un lado, digamos, que esa última gota es lo que rebalsa, ¿no? El vaso, pero al mismo tiempo pienso esa gota, en un doble sentido, como, por Ujú, ejemplo, esa última gota en cómo la, la gerente del banco, ¿no? Por ejemplo, o la policía, esta mujer también, eh, esa última gota como una pizca de cariño, una pizca de de sostén, es contención, de como una sostener. dualidad en esa última gota, ¿no? Damos que por un lado es lo que rebalsa y por otro lado es como la primera puerta que se abre, parece que aparece, ¿no? Ah, Damos las primeras manos que son tendidas, ¿no? Para la ayuda, para el compartir, para el acompañar. Entonces un símbolo bien interesante que muestra dos caras, siento. sí. Mirar a Yanaya desde afuera eh, podría resultar fácil, ¿no? Porque es fácil decir quizás, un poco para también de tratar de humanizar un poco esto, yo podría ver a Jenaya, la protagonista, desde afuera y decir, no, yo nunca haría eso, no, jamás, yo no, yo creo que yo habría reaccionado de una manera distinta, ella debió calmarse, pero la película nos obliga a incomodarnos porque la pregunta no es si haríamos lo mismo o no que ella, es
también que parte quizás de nosotros también se han sentido muchas veces al borde. Todos conocemos un poco ese lugar, al menos yo lo he llegado a conocer en algunos momentos de mi vida, ¿no? El momento en donde uno a veces siente que no puede más, ¿cierto? Que no cabe una cosa más, ponen una gota y se rebalsa. Eh, la diferencia es que algunos tienen red, algunas personas tienen red, algunos tienen familia, tienen dinero, tienen terapia, tienen tiempo. Algunos tienen instituciones a veces que responden, otras personas no lo tienen. Y esa diferencia puede ser enorme, porque Mm. todos hemos tocado algo de esto, pero quizás la red de contención es lo que hace la diferencia, ¿no? Ese otro que me da una mirada, una contención, un grupo, donde yo, parte de esto, no necesariamente tenga que cargarlo solo, ¿no? La terapia misma, ¿no? Como este espacio potencial contenedor de lo que me ocurre. Sí, absolutamente. Como decías, nadie se salva solo, ¿no? Y eso es lo que siento propone mucho la película. Eh, y también en esa pregunta que traías, ¿no? Digamos que en definitiva uno podría decir, claro, yo no actuaría así, pero posiblemente la protagonista también pensó eso, ¿no? Digamos, como podría pensar Mm, eso, podríamos decir. mm, Yo tampoco actuaría así y de pronto uno se ve inmerso, se ve sumergido, se ve atrapado, digamos, tan solo ujú. en sus emociones, en definitiva, ¿no? Sus emociones que no son alojadas, no son acompañadas, ¿no? Eh, y no somos máquinas, no somos tan fuertes, pienso, en el sentido, digamos, de una fuerza, digamos, que nuevamente no tiene que ser sola, puede, digamos, ser coayudada, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, para ir finalizando, amigo, como para ir sintetizando esto, cuando uno ve Straw o Arta, a veces puede llegar a verse como quizás una película excesiva o a veces melodramática, ¿no? Cuando uno la ve. Puede discutirse incluso si la película funciona o no en términos narrativos, al menos Mm, yo como un poco crítico, a veces la película narrativamente, pero eso no es lo interesante o lo mm, importante quizás de la película. Como material humano, lo que nos trae esta película, a mi parecer, es bastante potente, porque claro, nos deja frente a esta pregunta que no podemos esquivar, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que nadie escucha hasta que se rompen? ¿No? Y quizás el gran valor de la película puede estar ahí en obligarnos a mirar, ¿no? El derrumbe no solamente como un espectáculo, sino como una historia que tuvo un desenlace, pero tiene una historia a veces de precariedad, de duelo, de soledad, de cosas no elaboradas, de también en lo social, de instituciones fallidas, de una vida que quizás fue empujada demasiado lejos. Y bueno, siento que al menos a mí en lo personal eso me deja como cierre. ¿A ti cómo podría cerrar frente a esta película, querido? Buena, sí, sí, yo la miro también, como vos decías, lejos de una crítica, digamos, al guión, ya sea, digamos, a la trama, etcétera, siendo el cine y las películas, ¿no? Digamos, un arte, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Eh, Siento que lo transmite muy bien, como arte, funciona, digamos, que te traspasa, digamos, te atraviesa, te contacta con aspectos puede ser de la propia historia, o con una realidad tal vez para algunos muy desconocida, pero que Ujú. te mete tanto en la película, ¿no? Te sumerge tanto, que se logra, digamos, captar el mensaje, podríamos decir, ¿no? Y creo que en ese sentido está súper bien lograda, una película para mí, digamos, como necesaria de ver, al fin y al cabo, ¿no? Digamos, creo que súper importante de ver, digamos, de mirar ese aspecto, por lo que justamente contacta a nivel emocional, de la importancia del sentido, del compañerismo, podríamos decir, del expresar las emociones. Siento que eso lo transmite de una forma magistral. La importancia, digamos, que son los espacios terapéuticos, las amistades, ¿no? Los grupos La red de sociales, podríamos apoyo. decir, el tejido. La verdad Mm, que transmite algo muy genuino, muy bien logrado, entonces me encantó la película. sí, y reflexivo, ¿no? Mm. Bueno, eh, gracias por habernos escuchado en esta oportunidad. Nos encantaría que también nos dejen sus comentarios a ver qué otras cosas quizás habrán visto ustedes en esta película que sean importantes, que sean interesantes también mencionarlas. Nos encantaría también leerlos. Así que, bueno.
bueno, lo dejamos invitado para la próxima semana en el nuevo episodio de Más Allá del Guión. Un placer, como siempre, querido Gusto, haber compartido esta película, en esto que nos apasiona de ver estas series, estas películas y después discutirlas juntos, pensarlas juntos, ¿ya? Muchas Bueno, gracias a un todos. abrazo, querido. Chao, chao. Igualmente. Cuídense. Chao, chao.